El justo y los pecadores. Salmo capítulo 1 del versículo 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hola, soy Jennifer Carola y hoy comenzamos el estudio bíblico, en este caso, de los Salmos, y queremos comenzar este primer salmo, que es considerado como una introducción a toda la colección de salmos, y presenta dos temas centrales que vuelven a aparecer una y otra vez en otros muchos salmos, como es el hombre justo y su contraste con el hombre malo, y también la importancia de la ley de Dios. En cuanto al contenido de este salmo, el poeta nos presenta al hombre justo, aquel que tiene su delicia, ¿verdad?, en la ley de Dios, en contraste con el hombre impío, aquel que sigue el camino de los pecadores, y por supuesto nos va a indicar también cuál es el fin de cada uno de ellos: bendición y vida, el de los justos, y maldición y muerte, el de los impíos. En cierto sentido, el propósito del salmista es colocarnos al comienzo de estos dos caminos, a fin de que tomemos esa elección correcta después de informarnos sobre ambos, obviamente, y evidentemente cada hombre y mujer debe adoptar por uno de ellos, asumir todas las consecuencias de su propia decisión. Al fin y al cabo, solo hay dos caminos, ¿verdad? Tú creo que ya lo sabes: o reverenciamos a Dios y le amamos, o por el contrario, vivimos de espaldas a Él, ignorando sus mandamientos. Entonces vamos a comenzar como dice este salmo, o como comienza este salmo, ¿verdad?, que dice: bienaventurado el varón. Entonces el salmo comienza con una verdad que es incuestionable. Dios desea que los hombres sean felices y dichosos, y esto es lo que significa el término hebreo, que aquí se traduce por bienaventurado. Y en realidad, para darle el verdadero sentido y de alguna forma la fuerza, nosotros deberíamos leerlo con una expresión exclamativa, algo así, ¿verdad? Oh, la felicidad del varón, qué feliz el varón. Ahora bien, el anhelo de felicidad es universal, pero ¿es realmente posible llegar a ser felices? Y de hecho la respuesta dependerá de lo que entendamos por ser felices. Para muchos tiene que ver con la ausencia de todo sufrimiento y la posición de todo lo que deseamos en circunstancias de bienestar permanente asegurado. Entonces, cuando tú lo ves desde esa perspectiva, en un mundo con tanto dolor como el que tenemos nosotros hoy en día, es difícil poder pensar en llegar a este estado de felicidad. Y por otro lado, también podemos observar que personas que tienen ese tipo de abundancia y de seguridad no por eso llegan a ser felices, sino que dan muestra de seguir sintiendo una profunda sensación de insatisfacción, que en algunas ocasiones intentan llenar con cualquier cosa, que a veces pueden ser incluso peligrosas, nocivas para sus propias vidas. Es ahí donde la felicidad o la bienaventuranza de la que el Salmo nos habla no tiene que ver con las posesiones que la persona tiene o con sus circunstancias temporales, sino que se basa en tener una correcta relación con Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Entonces es aquí donde yo te voy a invitar a que tú puedas notar también conmigo cómo lo resumía otro salmista. Por ejemplo, así vemos el Salmo capítulo 4, del versículo del 7 al 8, nos habla acerca de: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
hermoso texto bíblico, la verdad. Nos está hablando de la alegría, de la felicidad en el corazón, ¿verdad? Pero también nos encontramos en otros pasajes que se expresan también de alguna forma las causas que producen este tipo de felicidad, como es en el Salmo 32, en el capítulo 32, en los versículos del 1 al 2, donde dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este hombre está feliz, ¿verdad? Porque su pecado fue perdonado, fue cubierto, quitado, ¿te das cuenta? Está feliz, está dichoso este hombre porque Jehová no lo ha culpado de iniquidad, ¿te das cuenta? Entonces también, si seguimos viendo otro de los salmos, el Salmo 33:12, que dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Una nación feliz que tiene a Jehová como Dios. ¿Te das cuenta? Que está poniendo, una nación que está poniendo la confianza en este Dios tan grande y poderoso. Pero seguimos en el Salmo capítulo 12. Bienaventurados todos los que en él confían. También son felices aquellos, ¿verdad?, que confían en Jehová, que confían en este Dios todopoderoso. Job, capítulo 5, en el versículo 17 dice: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Aquí también podemos ver que es feliz y nosotros nos preguntamos, ¿verdaderamente será feliz un hombre que Dios lo castiga? Y creo que si Job lo está diciendo, ¿verdad?, y está en la palabra, nosotros debiésemos ser bienaventurados y felices, dichosos, porque el Padre nos está dando el correctivo que necesitamos para entonces encaminarnos, ¿verdad?, o para poder andar en sus veredas, en este caso. Y por eso el hombre es feliz, por eso el hombre es feliz, porque no es un bastardo, sino que tiene padre, ¿te das cuenta? Mateo capítulo 5, el versículo 3, dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Oh, qué lindos son estos textos bíblicos que hemos leído. Mira, entonces aquí podemos decir que puesto que esta felicidad no depende, mira, ni de las posiciones, ni de las circunstancias por las cuales tú y yo podamos estar atravesando, sino de una correcta relación con Dios, como yo ya te decía, se trata de una felicidad que está al alcance de todos por igual. Y también, si lo vemos por otro lado, el salmista inspirado quiere ayudarnos a corregir esa visión equivocada del hombre que piensa que la verdadera felicidad viene por vivir dando satisfacción a todos esos apetitos, ¿verdad?, que tiene el hombre al margen de los mandamientos de la ley de Dios. Esta es una terrible equivocación que el hombre ha tenido constantemente, ¿verdad?, y que de alguna forma la televisión, la radio, el cine, las revistas nos quieren convencer. Entonces todos ellos nos sugieren de una y mil maneras que la permisividad es el camino para poder alcanzar una vida plena de gozo. Pero desde la perspectiva bíblica, esta es una ilusión falsa, pero también peligrosa. ¿Te das cuenta? Ahora quiero llevarte a ver las características de este hombre justo, porque el Salmo nos facilita de alguna manera una serie de características del hombre que es verdaderamente bienaventurado o feliz. Y se trata del hombre que más tarde describirá como justo y que nosotros asociamos en el Nuevo Testamento como un verdadero creyente. Y es aquí donde debemos notar, ¿verdad?, que empieza describiendo su carácter por medio de 3 frases negativas. Sí, así es. No anduvo, no estuvo, no se ha sentado. Entonces el salmista, igual que nosotros, veía un mundo a su alrededor donde de hecho prevalecía la maldad. Y en ese contexto, cualquier creyente que quiera ser justo tendrá que decir no a mucho de lo que hoy se está diciendo sí. El mundo dice sí a muchas cosas, ¿verdad?, que son aborrecibles delante de Dios. Entonces esa es la necesaria parte negativa, en este caso, ¿verdad?, de la santidad. Aunque vamos a ver más después, el verdadero justo no es simplemente aquel que no hace ciertas cosas malas, sino que sobre todo se caracteriza por una actitud positiva que le lleva a amar, pero también a cumplir la ley de Dios.
Dice allí que no anduvo, ¿verdad?, en consejo de malos. Entonces, para poder ser bienaventurado, feliz, una de las primeras condiciones es no andar en los consejos de los malos. ¿Qué implica esto? Esto implica necesariamente elegir bien nuestras compañías. Y aquí se trata de evitar que tú y yo caminemos junto a los malos, es decir, con aquellos que, habiendo roto con los principios morales de la ley de Dios, están viviendo a espaldas de Él, haciendo lo que les agrada, sin someterse a ninguna norma divina, simplemente dejándose llevar por sus propios deseos. ¿Te das cuenta? Entonces, el andar con los malos, de hecho, es peligroso, porque de alguna forma nos van a querer influir con sus consejos, su forma de pensar. Y esto que va ¿qué es lo que se va a concebir con esto? Es el que nos alejemos de Dios. Pero el hombre justo no puede establecer su estilo de vida en base a las recomendaciones o sugerencias de los hombres perversos, sino por la ley de Jehová. Y esto a nosotros nos recuerda que la mente es ese primer bastión que nosotros debemos defender, porque en ella está la llave que permite entrar a conquistar el resto de la personalidad. Bueno, te doy un texto bíblico que te va a ayudar mucho. 2 Corintios capítulo 10, el versículo 3 al 6. Si seguimos leyendo, dice, ni estuvo en camino de pecadores. Aquí la idea es que no se quedó parado en ese camino perverso, en ese camino de pecadores, ¿te das cuenta? O sea, esto guarda, de hecho, relación con lo anterior. Aunque nosotros vemos de alguna forma cierta progresión, puesto que el justo no escucha los pensamientos ni consejos del impío, tampoco se encuentra donde estos están. Y aquí es interesante notar el término con el que se describe esta ocasión a los impíos. Son llamados pecadores. Entonces la idea de la palabra original tiene que ver con errar al blanco. Es lo que significa pecado. Y en este contexto, el pecador es alguien que ha equivocado las verdades, o en este caso, las verdaderas metas de su existencia. Porque en lugar de tener como su principal objetivo el vivir de acuerdo al propósito de su creador, vive para sí mismo y su propia exaltación. Y por supuesto, el ser humano no encuentra en ese tipo de vida lo que espera. Porque lejos de alcanzar la grandeza o la plenitud, lo que haya es la esclavitud moral, la degradación en este caso, y también la muerte. Por esto, o por todo esto, digámoslo de otra forma, no es de extrañar entonces que el justo no quiera estar en esa compañía, ¿verdad?, de estos viles pecadores, muertos en delitos y pecados. Y si seguimos leyendo, dice el versículo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, aquí nuevamente estamos viendo la progresión que se produce cuando el hombre se acerca a los pecadores. Comienza por escuchar sus consejos y asumir sus ideas, y luego se junta en su compañía asumiendo su estilo de vida. Y finalmente pierde todo temor y respeto, de hecho, terminando por burlarse de los principios de Dios y de aquellos que los siguen. Entonces son los escarnecedores aquellos que tienen una conciencia que está entenebrecida, endurecida, y que a sus malas acciones añaden sus burlas contra todo aquel que no piensa ni vive como ellos. Esto lo vemos hoy en día. Esto lo vemos, sí, lo vemos hoy en día. Y estos son los burladores que andan según sus malvados deseos. Se ríen de los juicios de Dios, como habla, por ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 3, del 3 al 4, Judas, que tiene un solo capítulo, y el versículo 18, ¿verdad? Tú lo vas a encontrar. ¿De qué están hablando ellos? O sea, una situación cada vez más presente en nuestros días. Y por supuesto, el justo evita pasar tiempo con estos escarnecedores, porque tanto sus conversaciones como su estilo de vida están en contra de los principios de la palabra, y su fidelidad a Dios le impone una separación de aquellos que claramente son enemigos del Altísimo. Bueno, si seguimos leyendo, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¡Wow! Acá ahora nosotros notamos que frente al consejo de los malos, el piadoso escucha, ama y se somete a la ley de Jehová. Más
bueno, yo te hablaba, ¿verdad? Acerca, de alguna forma, te señalaba la batalla la batalla empieza en el terreno de los pensamientos. ¿Te acuerdas? Por eso es tan necesario que nuestra mente se renueve cada día. Pedirle a nuestro Dios que vaya renovando nuestra mente, que la palabra conquiste nuestra mente, nuestras palabras. Entonces, de hecho, la vida entera queda moldeada de acuerdo, ¿verdad?, a esos pensamientos, o sea, a lo que estamos escuchando. En este caso, a la ley de Jehová, que es una delicia, como dice el salmista, y que esta ley se está meditando de día y de noche. Entonces, es ahí la importancia de que nosotros podamos elegir bien qué tipo de influencias son las que estamos aceptando hoy en día. Por eso el hombre justo ya no se deleita de las cosas del mundo, sino que es como un niño recién nacido que tiene hambre espiritual, que anhela la leche espiritual no adulterada, que se encuentra en la palabra de Dios, como habla 1 de Pedro capítulo 2, de los versículos del 2 al 3. Y ahí está su auténtico deleite, porque es en ella donde conoce a Dios y así puede llegar a establecer también una relación lo más correcta con Él. Ahora bien, ¿cómo podía el salmista deleitarse en la ley de Dios si el apóstol Pablo decía que todos los que están bajo la ley están bajo maldición? Acuérdate allí en Gálatas capítulo 3, en el versículo 10 y también en el 13. Y de hecho esta pregunta es importante porque nos lleva a que podamos pensar en dos usos diferentes que se pueden hacer de la ley, uno malo y otro bueno. Ya, mira, te llevo a esto. Cuando nosotros vemos, en primer lugar, vemos que es muy cierto lo que Pablo hablaba de la maldición de la ley, pero notamos en el contexto de esas citas bíblicas que se refería con ello a aquellas personas que intentaban conseguir su salvación por medio del cumplimiento de la ley. Entonces, en ese caso, puesto que no hay nadie que consiga cumplir perfectamente todos los mandamientos de la ley divina, inmediatamente quedamos bajo la condenación de Dios. Y desde ese punto de vista, la ley no puede producir ningún gozo para nada. Lo único que puede traer es tristeza, frustración, ¿te das cuenta? Sin embargo, encontramos que con frecuencia los autores bíblicos se referían también a ese deleite que les producía la ley de Dios. Además de este salmo, que hoy, del cual yo te estoy hablando hoy, ¿verdad? Estamos estudiando. También, si tú ves el Salmo 119, deja constancia del amor del salmista por estos estatutos divinos. Incluso el mismo apóstol Pablo confesaba que él también se deleitaba en la ley de Dios. ¿Te das cuenta? En Romanos capítulo 7, 22. Y ellos podían pensar de esa manera porque veían en la ley de Dios ese medio por el cual podían conocer a Dios y poder establecer un tipo de vida que le agradara a Él, ¿te das cuenta? Entonces, de hecho, esto implicaba necesariamente que previamente habían sido justificados por la gracia de Dios, no por sus propios méritos, porque por ese camino, ¿verdad?, como ya hemos visto, la ley solo puede producir maldición. Es aquí donde también debemos notar que el salmista no solo se deleitaba al leerla, sino que también lo hacía al meditar en ella. Y esto, de hecho, es muy importante porque la palabra de Dios no nos ha sido dada para satisfacer nuestro intelecto, sino para que tú y yo vivamos de acuerdo a sus instrucciones. Por esa razón se hace tan necesaria su adecuada meditación. En este sentido, nosotros podríamos decir que la meditación es para el alma, lo que la digestión es para el cuerpo. O sea, es necesaria a fin de poder hacer nuestra esa palabra y que llegue a ser parte de nuestro ser interior. Jeremías, te dejo estos textos bíblicos, Jeremías 15:16, Ezequiel 3:3 y Apocalipsis 10:9. Pero también el salmista meditaba en la palabra de día y de noche. Eso es lo que dice, lo que implica, ¿verdad?, que le hacían compañía en todo momento. Y con ello pretendía fijarla en su mente, pero también en su corazón, a fin de poder experimentar, ¿verdad?, en su vida el sabor, pero también el poder de esa palabra. Y aquí es importante subrayar que no se trataba de una meditación
ocasional de la palabra, cuando se hace de ese modo, bueno, de hecho la palabra apenas puede llegar de alguna forma a tener algún efecto en nuestra vida. Por el contrario, es necesario que nosotros desarrollemos el hábito de poder meditar constantemente en ella para que cumpla plenamente su propósito en nosotros. Y es ahí donde nosotros recordamos el mandamiento que se le dio a Josué. ¿Sí? Allí en el capítulo 1, en el versículo 8. No sé si te acuerdas de este texto bíblico, pero dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! El actual estilo de vida que nosotros llevamos está muy caracterizado por la prisa, por la inquietud, por la ansiedad. ¿Es así o no? Es así. Y de hecho esto no nos favorece a nosotros para poder tener meditación. De ahí que en nuestros días mucho del conocimiento de la palabra de Dios de alguna manera se ve superficial. De hecho afecta también superficialmente las conductas de los creyentes hoy en día. Esa es la razón por la que luego fácilmente nosotros adoptamos los criterios de esta sociedad o de este mundo, ¿verdad?, en el cual estamos viviendo. Y la meditación pausada en la palabra es una de las grandes necesidades de la Iglesia del Señor en estos días. Bueno, quiero llevarte ya a la parte final, digámoslo de alguna forma, el fin del camino de los justos. Y dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ahora el salmista está comparando al justo con un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Quizás él pensaba en algunas regiones de Israel que se caracterizaban por esa aridez, ¿verdad?, por esa escasa vegetación por causa de esta falta de agua. Pero en medio de esa tierra desértica, de vez en cuando se producía ese milagro, ¿verdad?, de algunos espacios donde de repente aparecía una vegetación exuberante, un oasis, ¿verdad? Y eso debía a las aguas corrientes que atravesaban aquella región. Allí los árboles podían absorber en el suelo húmedo las sustancias necesarias para poder mantener esa vitalidad, pero también su belleza. Entonces es aquí donde el salmista veía al hombre justo como ese árbol o como ese tipo de árbol, digámoslo así. Y es aquí donde nosotros podemos de alguna manera ver un cuadro similar en otro salmo, como es el Salmo 92, en el versículo del 2 al 14, donde dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, aún en la vejez, fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Y esta comparación es muy acertada, de hecho, porque el creyente vive también en medio de un mundo donde hay, ¿qué podemos decir? Donde no hay vida espiritual a su alrededor. ¿Te das cuenta? Y no es difícil imaginarlo como un desierto en el que fácilmente se seca cualquier planta. De ahí la necesidad de estar bebiendo constantemente en estas corrientes de agua, o sea, de la palabra de Dios. Ahora bien, existe de hecho el peligro de que el creyente, del mismo modo que el árbol que está plantado junto a corrientes de aguas vivas, no sienta la necesidad de profundizar sus corrientes, sus raíces. ¿Te das cuenta? Ya que encuentra el agua con facilidad en esas capas superiores del terreno. Pero esto solo puede ser causa de graves problemas a la larga. Solo hará falta que sople un poco de viento y ¿qué va a pasar con ese arbolito? De hecho va a ser desarraigado. Y es aquí donde tú y yo debemos tener cuidado con esto, porque la facilidad que muchos cristianos tienen para poder acceder hoy en día a la palabra de Dios, sí, hay mucha facilidad. Hay muchos que hoy se está hablando en las redes sociales, ¿verdad? Que hay muchos estudios bíblicos. Pero está fácil poder acceder a la palabra de Dios. Y de alguna forma los puede llevar a no valorarla suficientemente y a no profundizar en ese conocimiento que el Señor nos está dando. ¿Te das cuenta? Pero si seguimos leyendo, dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Como veíamos,
es la persona que se nutre adecuadamente de la palabra de Dios, incorporando esas enseñanzas en su vida, la que finalmente llevará fruto y su hoja no caerá. Entonces, finalmente, esto es lo que da sentido a la existencia del árbol, que dé fruto y produzca belleza. Y esta debe ser también la meta del hombre. O sea, debemos producir fruto para Dios y vivir de tal manera que se pueda decir que nuestras vidas reflejan la belleza de este Dios todopoderoso, de nuestro Creador. Entonces es aquí donde nosotros debemos notar también que dice que da su fruto en su tiempo. Y a veces uno no puede entender esto, pero cada árbol, ¿verdad?, tiene su tiempo para dar fruto. Y por supuesto da su fruto de acuerdo a su especie, claramente. Un manzano no puede dar limón, ¿verdad? Entonces así también el creyente manifestará diferentes frutos en distintos momentos. Habrá ocasiones que será fruto de labios que confiesan su nombre, como dice en este caso Hebreos 15, de comunión, de edificación, como habla Romanos 1:13, de santificación, como dice Romanos 6:22, de ofrendas económicas, Romanos 15:28, de conversiones, Romanos 16:5, de buenas obras, Colosenses 1:10, de justicia y paz, Santiago 3:18, de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Pedro 1:8, y por supuesto, lo más importante, fruto de un carácter como el de Cristo. Y eso nos habla Gálatas capítulo 5 del 22 al 23, que es un texto muy conocido. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí vemos otro detalle muy interesante en cuanto al justo, es que su hoja no cae. Y esto quiere decir que su hoja no se marchita, sino que mantiene en todo tiempo su frescura, su vitalidad. Es inmune a este deterioro que provoca la sequía. Y así será el creyente, que está bien arraigado en Dios y en su palabra. Bueno, también quiero llevarte a que podamos ver también cómo lo expresó el profeta Jeremías allí en el capítulo 17, versículo 8. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¡Wow! ¡Qué lindo es esto! Maravillosa es la palabra del Señor. Pero si seguimos con el texto, dice, y todo lo que hace prosperará. Por supuesto, lo que aquí se está asegurando no es el éxito tal como se conoce en el mundo, porque eso es lo que muchos han visto de este texto bíblico o de esta frase que te estoy leyendo. ¿Te das cuenta? Inmediatamente, este Dios de prosperidad o esta doctrina de la prosperidad. Pero acá nosotros vemos que es verdad que el creyente, verdad que vive bajo estos principios éticos de la ley de Dios, de alguna manera laboriosidad, honradez, tenacidad, confianza, optimismo, tendrán muchas posibilidades de prosperar en todas aquellas empresas comerciales que de alguna manera pueda emprender. Pero el énfasis que el salmista está expresando aquí está en otro tipo de prosperidad. No olvidemos que a los ojos de Dios, mucho más importantes que los logros temporales, está ese desarrollo del carácter de sus hijos para parecerse más a ese modelo que nosotros encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo se refirió a esto cuando expresaba que la adversidad y el sufrimiento que podamos atravesar en esta vida presente pueden hacernos prosperar en la formación de un carácter más maduro, que es lo que realmente le agrada a Dios. Cuando vemos Romanos capítulo 5, el versículo del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, no podemos olvidar que en el último término, lo realmente importante y en lo que debemos nosotros prosperar es en la obra que Dios está realizando dentro de nosotros mismos, porque eso nos acompañará en la eternidad,
mientras que tú y yo vamos a dejar todo lo demás en este mundo. Pero cuando ya vemos esta parte del hombre malo, en contraste con el justo, ¿verdad? Ahora se nos está presentando este malo, ¿verdad? Este hombre malo, también descrito en otras partes como perverso o inicuo. Varias de sus características ya han aparecido anteriormente, pero ahora se nos dan otras más. Y aquí es donde vemos algunos detalles de los malos. Son, dice él, como el tamo que arrebata el viento. Ya, vamos a encontrarnos en una escena que ahora se nos sugiere, es tomada de la vida agraria, ¿verdad? Específicamente tiene que ver con la práctica de aventar el trigo una vez que había sido trillado, ¿verdad? A fin de separar el grano de la cáscara y también de la paja. Entonces, cuando era lanzado al aire, el grano, ¿verdad? Por su mayor peso, caía al suelo, mientras que el tamo, ese polvo o paja muy menudita que en este caso recubre el grano, eran llevados lejos por el viento. Entonces es así, el malo es comparado aquí con ese tamo que arrebata el viento, sugiriéndonos diferentes ideas. Ya te voy a dar algunas de ellas. Este tipo de hombre se distingue por lo insustancial de esa personalidad, de su personalidad. Tal vez puede ser rico, puede ser poderoso, divertido, alegre, pero carece de estas cualidades esenciales del hombre que conoce a Dios. Por otro lado, la figura nos indica cuál es el verdadero valor de estas personas. Personas a las que a veces nosotros tal vez podemos admirar, tales como los artistas, estrellas de cine. Hay algunos que les gustan mucho los futbolistas, cantantes, ya, qué sé yo, ya, te di algunos hombres y mujeres que a lo mejor tú puedas admirar. Quizás desde esa perspectiva del mundo, ¿verdad? Estas personas pueden ser influyentes, sí, pero en la presencia de Dios no dejan de ser humo. Neblina que dispersa el viento, ¿te das cuenta? Y qué triste cuando los creyentes tienen a ese tipo de personas como su punto de referencia en la vida y más encima los quieren imitar. Ya, vamos a otro, te voy a sugerir otra idea más. Bueno, tampoco tienen firmeza en sus convicciones, este tipo de hombres. Cambian de una postura a otra según convenga, ¿verdad? A esos intereses personales. ¿Por qué? Porque al estar lejos de Dios carecen de ese peso moral, un peso moral necesario para ser inamovible frente a la temporalidad de las modas. ¿Te das cuenta? Bueno, también una vez que la mies es trillada y ha sido aventada, al campesino solo le preocupa el grano. Así es. Entonces la paja queda a merced del viento, porque no sirve para nada. ¿Te das cuenta? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, por supuesto, esto no quiere decir que las obras de ciertas personas que no conocen a Dios carezcan de todo valor social. No estoy diciendo eso. Pensamos, por ejemplo, en las aportaciones que muchos investigadores científicos, ¿verdad?, han hecho, reformadores sociales o tal vez inventores han podido hacer a esta humanidad grandes aportaciones. Sin embargo, aunque sus obras pueden haber contribuido a nuestro bienestar desde la perspectiva bíblica, muchas de ellas carecen de valor a los ojos de Dios, porque no nos ayudan de una manera alguna a mostrar el sentido último de la vida o los principios básicos para poder ordenarla de acuerdo a los valores divinos. Pueden ser avances tecnológicos, por ejemplo, o en el campo de la salud, ¿verdad?, que de alguna manera pueden facilitarnos una mejor calidad de vida, pero no logran mejorarnos moralmente, ni tampoco librarnos de nuestros odios y obviamente también de nuestras ambiciones desmesuradas. Y la perspectiva correcta es la que nos ofrece la Biblia. Para Dios, el justo es como un árbol firme, permanente, fructífero y hermoso, mientras que el malo no pasa de ser como el polvo que se lleva el viento. Ahora vamos a encontrarnos con el fin de ambos caminos. Sigue hablando, este salmo dice: por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ya, aquí llegará un día de juicio para todos.
Y entonces la verdad última, ¿verdad?, de las cosas será revelada con claridad. ¿Qué ocurrirá en ese momento? Y aquí quiero presentarte un adelantito. Los malos no se levantarán en el juicio. Cuando Dios se disponga a juzgar a los hombres conforme a sus principios de justicia, los malos sentirán una profunda vergüenza y no podrán levantarse para poder defenderse. Por supuesto, no es esto lo que ocurre hoy, cuando los impíos hacen prevalecer su voluntad y logran influir o incluso cambiar, ¿verdad?, las leyes para que se adapten a sus preferencias, pero no será eso lo que ocurrirá en el alto tribunal de Dios. Allí, en aquel día, la justicia prevalecerá eternamente. Ahora es frecuente encontrar que a los malos, ¿verdad?, se le llama bueno. Y de lo bueno se dice que es malo. Eso lo estamos viendo. Y también la cizaña se camufla entre el trigo. Eso también lo habla la palabra. Pero todo eso dejará de ocurrir cuando Dios juzgue a los hombres. Entonces todo quedará al descubierto y será juzgado de acuerdo a los principios divinos, colocando cada cosa en su lugar. Los pecadores no se levantarán en la congregación de los justos, claramente lo dice el Salmo. El destino final de los justos y de los pecadores quedará completamente separado. Los impíos no formarán parte de la eterna congregación del pueblo de Dios. Si seguimos leyendo el texto, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí es donde el juicio divino se desarrolla de acuerdo al conocimiento exacto e íntimo que Dios tiene de cada hombre. Por lo tanto, será un juicio justo, sin equivocaciones. Y aquí se nos anticipa cuál va a ser el fin tanto del camino de los justos como de la senda de los malos. Vemos que mientras Dios aprueba, ¿verdad?, con complacencia la vida de quienes le obedecen, el camino de los malos, ¿qué pasa? Desaparecerá, dejándolos en una situación de perdición y también a la deriva. Y todos sus proyectos y planes, ¿qué va a pasar? Perecerán. Lo dice la palabra del Señor. Muchas personas hablan del juicio de Dios como si no tuvieran idea de cuál será el veredicto que escucharán en él. Pero vemos que no hay base para esa incertidumbre, porque Dios ya ha revelado de antemano lo que va a ocurrir. Es más, en muchas ocasiones un adelanto de lo que esperaban muchas personas ya se hace patente mientras están en esta vida. Pensamos, por ejemplo, en personas que sufren ciertas enfermedades como consecuencia de una conducta libertina o por la esclavitud a algún tipo de adicción, como es el alcohol o las drogas. Vemos el desastre familiar y social de otros por causa de actitudes orgullosas, caprichosas. Vemos la soledad de muchos como consecuencia de su egoísmo. Pero todas estas situaciones no pasan de ser pequeños adelantos de un juicio que tendrá consecuencias de una dimensión muy superior en la eternidad. Así que no debemos olvidar la forma en la que vivimos aquí en esta tierra, porque tiene consecuencias en nuestra vida en el presente, pero no es mucho más en la eternidad. Por eso el Salmo concluye con una invitación de parte de Dios a considerar con mucha seriedad cómo vivimos hoy o cómo estamos viviendo nuestra vida. Y el apóstol Pablo hizo un llamamiento similar allí en Gálatas capítulo 6, en los versículos del 7 al 9, donde dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará. ¿Qué vas a segar? Corrupción, mas el que siembra para el espíritu, ¿qué es lo que segará? Vida eterna. No nos cansemos, pues han de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Todos nosotros entonces nos encontramos constantemente, ¿verdad?, ante estos dos caminos. Y es aquí donde tú y yo hemos de decidir cuál de estos dos caminos son los que vamos a escoger. Nos encontramos en otro estudio de otro salmo. Chao, chao. Bendi, bendi.